Bienvenidos y bienvenidas a Aquí América. Mi nombre es Alejandra Loucao y los acompañaré a repasar toda la información de nuestro continente. Iniciamos. Tenso clima preelectoral en Brasil. Los comicios previstos para el próximo 4 de octubre llegan en un contexto de alta polarización. Con un Jair Bolsonaro inhabilitado y preso, su hijo Flavio aspira a ser la cara del regreso de la extrema derecha a Brasil. Mientras Luis Inácio Lula da Silva busca resistir la ola conservadora continental y erigirse como presidente por cuarta vez. Arbitraria e ilegal, así calificó un grupo de expertos de Naciones Unidas la detención del expresidente peruano Pedro Castillo. El pronunciamiento de una fuerza renovada a quienes localmente claman por la libertad del exmandatario. Mientras Keiko Fujimori, contraria a la excarcelación, se prepara para asumir la presidencia. Se cumple un mes del doble terremoto en Venezuela y la tragedia continúa. Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 se cobraron la vida de más de 5.000 personas. La emergencia entra en una nueva fase centrada en la reconstrucción, mientras muchos siguen buscando los restos de sus familiares. Y a días de que se confirmen los candidatos a la presidencia de cara a las elecciones de octubre, la crispación y la polarización protagonizan el escenario político en Brasil. No hay dudas de que el actual presidente Lula será uno de ellos. Mientras tanto, uno de los Bolsonaro, Flavio, se aproxima a ser su máximo contendiente. Con su padre Jair preso e inhabilitado y en medio también de escándalos familiares, vamos a decir, el senador de extrema derecha busca remontar la caída que se ha producido en los últimos días en las encuestas respecto a Lula. Nuestra corresponsal Valeria Sacone nos amplía desde Río de Janeiro. En Brasil, la campaña electoral empieza oficialmente el 15 de agosto, pero el país tropical ya vive un momento político muy convulso porque los principales partidos celebran entre el 20 de julio y el 5 de agosto sus convenciones partidarias para oficializar sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país, pero también al Congreso, al Senado y también para los puestos de gobernadores. En el espectro de la derecha se consolida Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión por golpismo. Y esto a pesar de los escándalos que le rodean y también de la ruptura interna causada por la ex primera dama Michelle Bolsonaro, la esposa de Jair, que publicó el mes pasado 2 vídeos en que reprochaba a Flavio Bolsonaro de haberla humillado públicamente. Tras semanas de especulaciones y de consultas internas en el Partido Liberal, Flavio Bolsonaro se ha visto aislado porque los principales partidos de centro no le brindan un apoyo claro e incluso han declarado neutralidad. Entonces, ha publicado un vídeo en que vuelve a pedir disculpas a la ex primera dama y ella, Michelle, ha aceptado. Lo que no queda claro es si ella participará activamente en la campaña electoral de su hijastro para ayudarle a conquistar el voto de las mujeres y también de los evangélicos. Mientras tanto, en estas semanas de desgaste político, Flavio Bolsonaro ha perdido muchos puntos en las encuestas de intención de voto y el actual presidente Lula da Silva encabeza prácticamente todas las encuestas con bastante margen. Hay incluso una encuesta de la empresa Quaes según la cual el 55% de los brasileños creen que Lula va a ganar su cuarto mandato e incluso hay algunos analistas políticos que creen que podría hacerlo en la primera vuelta prevista para el 4 de octubre. Mientras tanto, hay otro político que se está consolidando, es Renan Santos, un joven candidato de 42 años, prácticamente desconocido para el país. Él pertenece al movimiento Brasil Libre e intenta conquistar el voto de los más jóvenes, pero también de aquellos que no se sienten partidarios ni de Flavio Bolsonaro ni de Lula. En pocas semanas ha conquistado el 9% de la intención de voto y ya está en el tercer lugar, incluso por delante de otros candidatos más conocidos como Ronaldo Cayado o Romeo Zema.
El expresidente peruano Pedro Castillo sigue siendo noticia a pocos días de que José María Balcázar entregue el poder a la presidenta electa, Keiko Fujimori. Un comité de expertos de la ONU calificó de ilegal la detención de Castillo, aumentando la presión para que el mandatario, justamente Balcázar o la justicia, le concedan la excarcelación. Pero, ¿por qué está preso Pedro Castillo? Su intento de disolver el Congreso y que esto haya sido un intento fallido, ¿constituye un contrapeso a las acusaciones por autogolpe? Intentamos responderlo con el informe que preparó Hugo Caro Jiménez. ¿De dónde sacaron eso de perruqueo? Pedro Castillo, el expresidente que aún desde prisión sigue siendo un punto de división en Perú. Disolver temporalmente el Congreso. Fue detenido en diciembre de 2022 cuando intentó disolver el Congreso y dar un paso a lo que muchos califican como un golpe de Estado fallido. Desde entonces permanece recluso en la cárcel de Barbadillo, conocido como el penal de los presidentes. En noviembre de 2025 fue condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Y se han extendido investigaciones en su contra por presuntos actos ilícitos durante su mandato. Sin embargo, el apoyo a su condena no es homogéneo. Hay sectores locales e internacionales que se oponen a su detención. De hecho, un grupo de expertos de las Naciones Unidas concluyó en junio de este año que su reclusión fue arbitraria. La privación de libertad de José Pedro Castillo Terrones es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías 1 y 3. El grupo de trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad al derecho internacional. Apoyando esta tesis, el politólogo peruano Andy Ceballos asegura que las acciones de Castillo no incurrieron en delito de rebelión. Sin embargo, cuando vamos a la Constitución o al marco jurídico, digamos, para constituirse el delito de rebelión implica una serie de hechos de violencia, cosas que no suceden y no hay tampoco testimonios o pruebas de que así haya pasado. Pese a ello, tanto partidos mayoritarios en el Congreso como Fuerza Popular de la presidenta electa Keiko Fujimori, como instituciones del Estado, respaldan la detención de Castillo y sostienen que este intentó provocar una ruptura del orden democrático y que actuó fuera de sus facultades constitucionales. La importancia que se le ha dado a la detención del expresidente desde las dos orillas del caso pone en relieve la magnitud de su figura en el país andino. El presidente Pedro Castillo fue una de las primeras, fue el primer presidente, digamos, que proviene de sectores populares empobrecidos y es un presidente que solamente tuvo 1 año y medio de mandato, lo cual, y además fue objeto de una campaña de acoso y derribo de estas fuerzas políticas tradicionales, especialmente concentradas en la capital. De esta manera, la controversia por su detención, la llegada de Fujimori y la salida del mandatario interino José María Balcázar convergen en un momento que podría redefinir el rumbo político del país. Y a un mes del doble terremoto en Venezuela, la tragedia continúa. Y es que el sismo más mortífero desde 1812 se ha llevado la vida hasta ahora de más de 5.000 personas. Y la agonía se hace eterna con la búsqueda de familiares y amigos que aún se encuentran bajo los escombros. Por otro lado, la emergencia se centra en una nueva fase que tiene que ver con la reconstrucción, pero también con la asistencia humanitaria y sanitaria de los sobrevivientes. Lo vemos en el informe de la Sitlanza. Los venezolanos continúan buscando entre los escombros a familiares que siguen desaparecidos, un mes después de que el 24 de junio 2 terremotos devastaran edificios residenciales en La Guaira, zona costera del país. Milagris Rodríguez, que reside en Chile, volvió a Venezuela para buscar a su madre. El día del temblor o del terremoto, mejor dicho, no sé nada de ella, no he dado con ella desde esa fecha. Trabajadores humanitarios advierten que ahora los sobrevivientes enfrentan crecientes presiones en materia de salud mental, atención médica y vivienda. Una de las mayores necesidades que tienen las personas es en temas de atención psicológica, en temas de salud mental. Tenemos muchísimos casos detectados ya de ideación suicida, otros casos que lamentablemente personas
pues ha tomado la decisión de quitarse la vida. Rafael Velázquez, del Comité Internacional de Rescate ante los Terremotos, informó que más de 38 hospitales y 400 escuelas resultaron afectados. Ya existía un plan humanitario en Venezuela antes del terremoto que contemplaba originalmente 7.9 millones, casi 8 millones de personas con necesidades humanitarias, enfocándose en 5 millones de los más vulnerables, y ahora se les ha agregado 1.4 millones de personas en vulnerabilidad. Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 fueron especialmente devastadores en el estado de La Guaira, donde se ubican el principal aeropuerto del país, un importante puerto y cientos de edificios residenciales de gran altura que se derrumbaron total o parcialmente. El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez asegura que está poniendo todos los recursos con los que cuenta para atender a la población. Sin embargo, las críticas persisten. Pero los venezolanos no se han quedado en las críticas y desde el principio se volcaron a colaborar en las tareas de rescate. Este es el caso de Sebastián Corro, de 10 años, que se ha dado a conocer como el Topito venezolano. Bueno, veníamos pasando, entonces los muchachos nos llamaron y lo vieron, uniformados, entonces bueno, de ahí nos quedamos, como dicen los muchachos, quedamos pegados, ¿qué? Y él lo bautizó como el Topo de Venezuela, el padrino, y después el Topito de Venezuela. La participación civil se dio incluso antes de que se les unieran rescatistas internacionales, bomberos, funcionarios de protección civil y algunos soldados venezolanos. Expertos, incluido el Servicio Geológico de Estados Unidos, han pronosticado que la cifra final de muertos podría casi duplicar la cantidad informada por el gobierno. Y así llegamos al final de esta edición. En la producción estuvieron James Martínez y Jennifer Guevara. Gracias a ellos y por supuesto también gracias a todo el equipo técnico. También gracias a ustedes por acompañarnos. Soy Alejandra Loucao y esto fue Aquí América. Hasta la próxima. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington, los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle. Todos los temas, todos los puntos de vista en el debate de France 24. Análisis, contexto, polémica. La actualidad internacional en todas sus aristas. Sea parte de El Debate en France 24 y France24.com.